noches, mis amigos. Reciban un saludo caluroso y la bienvenida a una nueva edición de su programa Tiempo de Orientación. Como siempre, con un programa cargado de muchísimas cosas interesantes para todos ustedes, así que les invito a que no se pierdan ni un solo minuto de nuestro espacio. Bienvenidos. Gracias por continuar con nosotros. Cada año se diagnostican más de 6 millones de nuevas infecciones por el virus del papiloma humano y las estadísticas internacionales reportan más de 700 millones de personas infectadas por este virus. La doctora Rosanna Lugo, ginecobstetra, nos habla sobre esta enfermedad de transmisión sexual en nuestro segmento de salud. Estudios recientes indican que el 25% de las mujeres que acuden a las consultas ginecológicas se les detecta el virus del papiloma, y la mayoría son adolescentes que inician temprano a sostener relaciones sexuales. El problema es grave, porque muchos hombres y mujeres están contagiados y no lo saben. Hasta el 80% de las mujeres han estado expuestas al virus del papiloma humano en algún momento de sus vidas. La doctora Rosanna Lugo, médico ginecobstetra, nos habla sobre esta enfermedad de transmisión sexual. Mira, el virus del papiloma humano es una de las tantas familias de virus que existen. Este virus en particular tiene predilección por los que son los genitales femeninos de la mujer y del hombre, sobre todo por la mucosa genital femenina y por el cervix, y donde ella encuentra su hábitat o encuentra su escenario para producir. El virus del papiloma humano, tenemos que hay varias familias, así como hay familias que se llaman, por ejemplo, Pérez Rodríguez, Pérez Ramírez, asimismo hay muchos tipos de virus. Y la clasificación es virus de alto riesgo y virus de bajo riesgo. ¿Por qué son tan importantes estos virus? Porque, por ejemplo, el virus de alto riesgo está muy asociado, ya ha demostrado que en todas las pacientes que tienen cáncer de cervix hay un virus de alto riesgo. Y los virus de bajo riesgo son los que producen enfermedades condilomatosas, que son enfermedades de transmisión sexual que producen condilomas, que es como la forma clínica como ellos se manifiestan, pero realmente no están asociados a cáncer. Pero sí el paciente muchas veces va más por el condiloma porque es lo que ve, pero lo que verdaderamente afectan y que por lo que nosotros estamos haciendo pesquisa constantemente en la mujer para prevención de cáncer cervicuterino a través del Papá Nicolau es por los virus de alto riesgo. ¿Cómo se transmite? Hay una forma directa y una forma indirecta. La forma directa es sexual, cuando una paciente tiene coito de cualquier índole, relaciones sexuales y toques con una paciente que está infectada por el virus, y tú sabes que en esas relaciones pueden haber laceraciones de la piel, de la mucosa, el virus aprovecha y penetra a las células. Entonces, ¿qué pasa con este virus? Un virus que yo digo que es sumamente inteligente. El virus se queda tranquilito, no produce ningún cambio ni produce ninguna reacción inflamatoria en el organismo, por lo tanto el sistema inmunológico de la persona no lo detecta, porque generalmente como funciona el organismo es que inmediatamente nosotros adquirimos un virus o una bacteria, nuestro organismo pone su sistema de defensa a trabajar, y por eso es que tuve que nos da dolor de cabeza, fiebre, malestar general, pero este virus no activa el sistema inmunológico, por lo tanto se queda tranquilito ahí. Cuando se va a replicar, lo que hace es que aprovecha el proceso natural de la célula, que la célula se descame, y en ese momento se replica. Entonces el huésped, la persona, no se da cuenta, no siente ningún síntoma, y por lo tanto esa enfermedad va produciéndose silentemente y el paciente no sabe que tiene el virus, al menos que vaya a su médico a hacerse un chequeo ginecológico, sobre todo a la mujer, que son las que más van, y en una detección de Papá Nicolau, entonces ahí aparecen las células del virus, que puede producir diferentes tipos de lesiones. Lesiones que van desde simple presencia del virus, que se le conoce eso como una lesión de bajo riesgo, o presencia de lesiones ya de mayor, por ejemplo, que van desde displasia leve o NIC1 o lesión de bajo riesgo, la moderada y la severa, que son ya de alto riesgo, y si tú no lo detienes en esa etapa, pues la paciente pasaría a una etapa ya de cáncer que también tiene ya otras características.
y ya sí puede, la paciente cuando ya está en etapa de cáncer sí puede presentar síntomas como son dolor en las relaciones sexuales y sobre todo el sangrado. La paciente que, por ejemplo, en sus relaciones sexuales presenta sangrado debe de acudir a su médico inmediatamente porque eso no se debe de sangrar y a veces un sangrado indoloro. También muchas veces la paciente puede presentar unas secreciones, una leucorrea como le llamamos, con un olor muy fuerte, un olor fétido, entonces también puede ser un signo. Pero ya cuando esos signos aparecen es porque hay una lesión bastante avanzada. En las primeras etapas del cáncer o de las lesiones producidas por el virus del papiloma humano, no hay ningún tipo de signo, ningún tipo de síntoma y se detecta a través de un Papá Nicolau en las pacientes. Tú me decías también que cómo podemos detectar los virus de alto riesgo y de bajo riesgo. Se detectan también a través de lo que, cuando una paciente, por ejemplo, te sale con un Papá Nicolau alterado, que te dice que hay presencia de poliocitosis o de virus, poliocitos, que son las células del virus, entonces tú vas a someter a esa paciente a varios screenings. El primero es un ADN para determinar si es de bajo riesgo o de alto riesgo. Si es de bajo riesgo, tú le vas a dar el seguimiento, pero estás más tranquila, porque sabes que no es un virus que le va a producir cáncer. Si es de alto riesgo, que están ahí asociados, sobre todo el 16 y el 18, que son los de más alto riesgo y lo que dan el cáncer, los cánceres más agresivos, entonces tú a esa paciente le vas a dar un seguimiento mucho más de cerca y te va a orientar acerca. También depende la edad de la paciente. Por ejemplo, una paciente joven, una paciente adolescente que te aparezca con un virus de esto, tiene más probabilidad de sanar más rápidamente del virus que una paciente de mayor edad. ¿Por qué? Porque la misma condición de la paciente, una paciente más joven, tiene hormonas, tiene un sistema inmunológico más fuerte, puede combatir más con el virus. Mientras que una mujer, por ejemplo, ya en la etapa de los 35, 40 años, pues una paciente que su sistema inmunológico ya está un poquito más comprometido, por lo tanto esas son las pacientes donde se hace mayor pesquisaje porque son las pacientes que pueden desarrollar más la lesión, sobre todo si son persistentes. Los virus de bajo riesgo son el 11, sobre todo el 32, que uno lo busca más cuando te aparecen eso, y también a las pacientes se realiza un estudio que nosotros los ginecólogos llamamos colposcopía, que no es más que con un equipo que se llama colposcopio, colpo porque viene de vagina, no sé cómo es la palabra, y vamos a magnificar con un equipo y ver, se le ponen una serie de reactivos a la paciente que no son dolorosos ni incómodos, simplemente es un examen que se hace en el consultorio, es un examen sencillo, que la paciente lo tolera bien, y ahí va a tomar una pequeña muestra, se hace un estudio y de las lesiones que uno ve, es un estudio muy subjetivo, de las lesiones que se mapean, que uno ve, pues ya tiene que ser un especialista en esta área, no todos los ginecólogos están preparados para hacer la colposcopía, tienen que tener un entrenamiento adicional, y se manda entonces la muestra que se toma, se manda a un patólogo. Ya con esa muestra el patólogo viene en una semana, un par de días, y te dice la paciente tiene una lesión de NIC 1, de NIC 2, de NIC 3. Entonces hay diferentes modalidades de tratamiento de acuerdo a la lesión que presenta la paciente. Pero para que una paciente pueda desarrollar un cáncer, que tiene que pasar en una evolución larga, es decir, un cáncer en una paciente no aparece de hoy a mañana, ha venido con la enfermedad silente por muchos años. ¿Por qué te digo esto? Porque hay una gran responsabilidad en nosotras mismas de acudir a nuestro ginecólogo. Después que una mujer es sexualmente activa, debe de ir al médico ginecólogo por lo menos una vez al año, hacerse un examen completo donde a la paciente se le haga examen de mama, con un examen ginecológico completo, con una toma de muestra de Papá Nicolau, como se conoce, porque es un estudio de las células exfoliativas del cervix. Entonces, esta paciente se le hace esta muestra y si sale bien, pues al año la paciente vuelve a su médico y vuelve a chequear, pero es una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque la mayoría de mujeres te dicen, no, yo no siento nada, doctora, yo tengo 5 años y gracias a Dios no he sentido nada. Cuando una paciente te dice eso, a mí me da miedo, porque realmente es una paciente que está en alto riesgo, porque la enfermedad no da ningún tipo de síntoma y es muy triste y lo hemos visto y hemos tenido pacientes en esa categoría de muchachas de 25, de 30 años, de 45 años,
que cuando ya tú le das el resultado, realmente ya es una paciente que va para quimioterapia o para radioterapia, y realmente ya ahí lo que le podemos ofrecer todo es paliativo al paciente. Sin embargo, voy a aprovechar este medio para decir que el cáncer de cervix se cura. Es el único cáncer que ya sabemos quién lo produce y que además hay una vacuna. Entonces, con la vacuna tú haces lo que nosotros llamábamos prevención primaria en salud, que se hace con la vacuna, y con la detección temprana, es decir, con el Papá Nicolau hacemos detección temprana del cáncer. ¿Por qué? Porque si tú coges una paciente con un virus del papiloma humano, con una lesión NIC1, NIC2, a tiempo tú la curas totalmente. Entonces tú haces una detección temprana de la enfermedad. Por eso es que nosotros insistimos tanto en que vayan a su médico, que asistan. En el país entero se hacen Papá Nicolau. Aquí no hay un solo lugar que no haya por lo menos una policlínica de salud que donde no se tome muestra de Papá Nicolau. Es decir, hay un sistema completo para eso. Son prioridades nacionales. Hay programas de salud a través de lo que son los ministerios de salud pública, a través de la seguridad social. En todas las clínicas se hacen Papá Nicolau. Aquí hay muchos especialistas muy bien preparados en toda esta área, es decir, que no hay excusa. Nosotros, si todas nosotras ponemos de nuestra parte, nosotros podemos hablar que dentro de muy pocos años, nosotros en República Dominicana podemos decir que es un país libre de cáncer de cervix. El cáncer de cervix es el cáncer número 1 que mata mujeres en el mundo. En este siglo ya no deberíamos de estar hablando, porque ya tenemos una vacuna y ya sabemos quién lo produce. Entonces, si tú sabes qué te está produciendo el problema, ya tú debes de eliminarlo. Y si tú tienes una vacuna, además, pues tú debes de ponértela para que no. Entonces, esta es una vacuna que apenas tiene 10 años. Es una vacuna nueva realmente, pero es un gran adelanto. Existen 2 vacunas. Una que previene tanto para virus de bajo riesgo como para virus de alto riesgo. No para todas las cepas, porque hay cientos de cepas del virus. Lo que se ha hecho es que se han tomado las cepas más agresivas y las de bajo riesgo que han aparecido en las lesiones más frecuentes. Se hizo una vacuna, lo que se coge el mismo virus, se le saca la virulencia, ¿verdad? Lo que produce la enfermedad, y entonces se hace una vacuna, como se hace en la mayoría de las vacunas, y entonces esto se le pone a las pacientes en forma de inyecciones. Entonces hay varios esquemas. Que las 2 vacunas son 3 veces que se deben de poner, de acuerdo a la vacuna que tú elijas. Te la vas a poner y ya la última se pone en 6 meses y realmente tú estás curada. Se debe de poner en mujeres, en niñas y adolescentes que nunca hayan tenido relaciones sexuales, está aprobada por la FDA a partir de los 10 años y hasta los 56 años, es decir, mujeres que hayan tenido el virus, porque por ejemplo una mujer que haya tenido un virus y que se le haya detectado que es un virus, por ejemplo, de una cepa 16, pero ya no está infectada por una 18, entonces esa vacuna le va a prevenir que se infecten de esas otras que ya no tienen. ¿Ven? Entonces, también está aprobado en pacientes que son la mayoría de las pacientes que le da cáncer, que son las de más edad. Se le puede poner en mujeres hasta los 55 años de edad. Mi recomendación final sería: no dejes de acudir a tu médico, no dejes de acudir al centro más cercano de salud. Pregúntale a tu médico qué es el virus del papiloma humano, qué es el cáncer de cervix y qué tú debes de hacer para prevenirlo. Pregúntale sobre tu vacuna, hay mucha información. Además, en estos tiempos tenemos informaciones a nivel de todos los medios de comunicación. El que tenga acceso al internet, en la televisión, en estos tipos de programas orientadores como el que tú haces, son muy positivos. La toma de Papá Nicolau no es dolorosa, no son incómodas, no hay que inyectar, no hay que poner anestesia, son tamizajes muy sencillos de hacer. Entonces mi recomendación es que todas las que no han ido en este año todavía están a tiempo de irse a tomar su Papá Nicolau, y estoy seguro que si todos ponemos nuestro granito de arena, pues vamos a trabajar con estas lesiones que tanto dolores de cabeza da después que ya no hay remedio. Cada año se diagnostican más de 6 millones de nuevas infecciones por el virus del papiloma humano genital. Las estadísticas internacionales reportan más de 700 millones de humanos infectados por el virus. Por esta razón, los especialistas de la salud recomiendan a la población asumir la fidelidad en las relaciones de pareja, el uso de condón, la realización de chequeos frecuentes en las partes íntimas y evitar las relaciones dudosas.
Tenemos que irnos a publicidad, pero regresamos en solo instantes con más del contenido de nuestro programa.